Después de 3 años de sacrificios, me robaron mi puesto y se lo dieron a su sobrina incompetente. Me fui en silencio, sin una palabra. Y entonces todo empezó a colapsar, pieza por pieza, hasta que el imperio que construyeron sobre mi espalda se convirtió en cenizas. No fue un accidente, cada paso que di al salir de esa oficina era el inicio de una venganza que había planeado en las noches de insomnio, donde el odio se convertía en un arma afilada y fría. Y cuando el último ladrillo cayó, supe que la justicia no siempre viene de los tribunales, sino de las sombras que uno mismo teje para atrapar a los traidores. Me llamo Elena Vargas, y en Madrid, donde el sol quema las mentiras tanto como el asfalto en julio, aprendí que la lealtad es un lujo que solo los tontos se permiten. Tenía 35 años cuando todo comenzó a desmoronarse, pero en realidad, el primer crack apareció mucho antes, en las grietas invisibles de una vida que creí mía. Trabajaba en el Banco Heredia, un mastodonte financiero que dominaba el skyline de la Gran Vía como un rey decrépito, aferrado a sus privilegios con uñas sucias de corrupción. Yo no era una empleada más, era el engranaje que mantenía todo en movimiento. 3 años enteros de madrugadas robadas al sueño, de informes que escribía con sangre en las venas porque el café ya no bastaba, de viajes a Barcelona y Valencia para cerrar tratos que nadie más quería tocar. Mi esposo, Javier Heredia Axi, el Heredia del banco, el que llevaba mi apellido como una corona invisible, me había prometido que mi ascenso era inevitable. Eres el alma de esto, Elena, me decía en las cenas frías de nuestro ático en Salamanca, mientras sus ojos se perdían en el móvil, respondiendo mensajes que nunca eran para mí. Pero las promesas en Madrid son como el viento del Manzanares, llegan con fuerza y se van sin dejar rastro. Aquel día de septiembre, con el aire cargado de ozono antes de la tormenta, entré en la sala de juntas con el corazón latiendo como un tambor de flamenco. Llevaba el informe final del proyecto Andrómeda, esa reestructuración que había salvado al banco de la quiebra en 2022. Cifras impecables, gráficos que bailaban como un zapateado triunfal. Javier presidía la mesa, flanqueado por su tío Ramón, el patriarca, y un puñado de lamebotas con corbatas importadas de Milán. Me senté, sonriendo con esa profesionalidad que me había costado años pulir, y esperé el veredicto. Gracias, Elena, dijo Javier, su voz suave como el terciopelo que cubría los sofás de su oficina. Tu trabajo ha sido indelible. Indelible. La palabra se clavó en mi pecho como un puñal de Toledo. Luego, con un gesto casual, como si anunciara el menú del día, añadió, pero el puesto de directora de operaciones irá a alguien fresco, con ideas nuevas. Mi sobrina, Laura, la hija de mi hermana en Sevilla. Ella trae perspectiva joven al equipo. El silencio que siguió fue ensordecedor, más pesado que el tráfico de la Castellana a las 8 de la mañana. Laura. Esa niñata de 25 años que había pasado su vida posando en Instagram con filtros de playa gaditana, sin una sola noche en vela por un balance que no cuadrara. ¿Perspectiva joven? Era nepotismo puro, envuelto en el papel de regalo de la familia Heredia. Miré a Javier, buscando en sus ojos pardos el atisbo de arrepentimiento, pero solo encontré vacío. Ramón carraspeó, satisfecho, y los demás aplaudieron como focas amaestradas. Me levanté, recogí mis papeles con manos que no temblaban, años de contención emocional me habían enseñado eso, y salí sin decir una palabra. No grité, no lloré, no exigí explicaciones. Solo caminé por los pasillos de mármol pulido, sintiendo como el tacón de mis zapatos Louboutin resonaba como un requiem. Fuera, en la plaza de Callao, la lluvia empezó a caer, fina y traicionera, como las lágrimas que me negaba a derramar. Llamé a un taxi y me fui a casa,
al ático que pagábamos con mi sudor y sus bonos. Allí, sola con las vistas al retiro que ahora me parecían una burla, me senté en el salón y abrí una botella de Rioja Reserva. El vino sabía a traición, amargo y terroso, como el suelo de las bodegas donde Javier y yo nos habíamos besado por primera vez, 10 años atrás, en una escapada a La Rioja. ¿Cómo habíamos llegado a esto? Recordé las noches en que yo llegaba exhausta de la oficina y él, con su sonrisa de niño rico, me masajeaba los hombros mientras hablaba de nuestro futuro. Nuestro. ¡Qué ironía! Pero el odio no llega de golpe, se cuece a fuego lento, como un guiso de callos en una cocina andaluza. Esa noche, mientras Javier llegaba tarde como siempre, oliendo a perfume barato y excusas, empecé a atar cabos. Las llamadas a medianoche, las reuniones en el Hotel Wellington, las facturas de restaurantes que no compartíamos. Laura no era solo su sobrina, era su debilidad, su aventura mal disimulada. Lo supe porque una vez, en un descuido, vi un mensaje en su teléfono: ven a Sevilla, tío. Mamá no sospecha nada. Tío. La palabra me revolvió las entrañas. No era sangre lo que corría por sus venas en ese momento, sino veneno. Decidí no confrontarlo. No aún. En cambio, me levanté al amanecer. Preparé el desayuno como si nada, tostadas con tomate y aceite de oliva virgen, el ritual madrileño que nos unía, y le dije que renunciaba. Es lo mejor para todos, murmuré, mientras él masticaba con la boca llena. Sus ojos se iluminaron con alivio culpable. Entiendo, amor. Ha sido mucho estrés. Estrés. Sí, claro. Me fui de la oficina esa misma mañana, firmando los papeles con una sonrisa que ocultaba el acero debajo. El banco colapsaría sin mí. Lo sabía. Yo era la que conocía cada secreto, las cuentas offshore en las Islas Caimán, los sobornos a inspectores de Hacienda, los préstamos tóxicos que Javier había aprobado para favores políticos. Pero no lo dije. Me fui en silencio. Los primeros días fueron un limbo. Paseaba por el Prado, admirando las meninas de Velázquez, preguntándome si ellas también habían guardado silencios letales. Almorcé en el botín, sola, con un plato de cochinillo que crujía bajo el cuchillo como mis nervios. La ciudad bullía a mi alrededor, turistas con mapas arrugados, oficinistas apresurados, el metro atestado de sueños rotos. Pero yo ya no era parte de eso. En casa, empecé a planear. Abrí mi portátil del mismo que había usado para salvar Andrómeda y creé una carpeta nueva, Justicia. Dentro, copias de correos, extractos bancarios, fotos borrosas de Laura y Javier en un yate en Marbella. No era paranoia, era evidencia. La primera grieta apareció una semana después. Un cliente mayor, don Emilio, el viudo que había confiado en mí para su fondo de pensiones, llamó desesperado. Elena, ¿qué pasa en el banco? Mi cuenta. Ha desaparecido. Desaparecido. No era casualidad. Laura, en su perspectiva joven, había metido la pata con un software nuevo que yo había advertido que era inestable. Javier, en pánico, había congelado fondos para cubrirlo. Don Emilio perdió 15.000 euros de la noche a la mañana. Su voz al teléfono era un lamento ronco: tú me dijiste que era seguro. Hija. Hija. La palabra me rompió algo dentro. Colgué y lloré por primera vez. No por mí, sino por él, por todos los que yo había protegido y ahora flotaban a la deriva. El odio creció entonces, alimentado por la impotencia ajena. Empecé a contactar sutilmente un email anónimo a un periodista de El País, un soplo a un inspector de la CNMV. Nada directo, solo semillas. Javier notó el cambio, en la cena. Me miró con sospecha. ¿Estás bien? Elena, pareces.
Distante. Distante. Sí, lo estaba. Mi mente era un laberinto de venganza, donde cada pasillo llevaba a su ruina. Solo cansada, respondí. Y le serví más vino, sabiendo que el veneno estaba en la botella que yo misma había destapado. Las semanas siguientes fueron un baile macabro, como el taconeo de un baile flamenco donde cada paso es un corte preciso. Por fuera, yo era la esposa perfecta, cocinaba paella los domingos. Asistía a las cenas de gala en el Palacio de Cibeles con un vestido negro que acentuaba mi figura esbelta, ganada a pulso en el gimnasio del barrio de Chamberí. Javier, ajeno a la tormenta que se gestaba, se pavoneaba con Laura a su lado en las reuniones, presentándola como el futuro del banco. Yo los veía desde la distancia, en las fotos de LinkedIn que subía con orgullo filial. Futuro. Qué ciega era la arrogancia de los Heredia. Pero en las sombras, yo tejía mi re. Contraté a un jeque freelance en la dark web, un chico de 20 años de Granada, con acento cantarín y ética flexible, pagándole en bitcoins para que accediera a los servidores del banco. No fue difícil. Las contraseñas de Javier eran predecibles como sus mentiras. Laura 1998. Heredia eterno. Lo que encontramos fue un pozo sin fondo de podredumbre, transferencias a paraísos fiscales por valor de millones. Lavado de dinero para políticos del PP en Valencia. Incluso un fondo secreto para la familia extendida, que incluía joyas y apartamentos para la amante de Ramón en la Costa del Sol. Cada archivo era una bala en mi arsenal. Una noche, mientras Javier dormía a mi lado roncando como un toro en la dehesa, me levanté y fui al estudio. La luna entraba por la ventana, plateada y fría, iluminando la pantalla donde el jeque me enviaba actualizaciones. Tengo todo, señora. Cuando suelto el primer golpe. Espera, le respondí. La venganza no es un incendio, es un veneno lento que corroe desde dentro. Empecé con lo pequeño, un leak anónimo a un foro de finanzas en Reddit, disfrazado de whistleblower. Banco Heredia, ¿quién vigila al vigilante? Los comentarios explotaron como petardos en las fallas. Especulaciones. Memes crueles. Demandas de investigación. Al día siguiente, el banco amaneció con una caída del 5% en bolsa. Javier llegó a casa pálido, con ojeras que lo envejecían 10 años. Es un ataque cibernético, Elena. Nada grave. Nada grave. Lo abracé, fingiendo preocupación, y sentí su corazón latiendo desbocado contra mi pecho. Todo saldrá bien, susurré, y en mi mente repetí, no, amor, todo se va a ir al infierno. Esa noche, soñé con mi madre, muerta hacía 5 años de cáncer en nuestro piso de lavapiés. Ella, con su voz ronca de cigarrillos ducados, me decía, la familia es un cuchillo de doble filo, hija. Úsalo con cuidado. Desperté sudando, con el sabor de la bilis en la boca. ¿Era esto cuidado? ¿O solo rabia ciega? El conflicto se extendió como un reguero de pólvora. Don Emilio, el cliente traicionado, me buscó en persona. Vino a mi puerta una tarde de octubre, con su bastón de caña y los ojos hundidos por el insomnio. Elena, por Dios, ayúdame. Me han echado del banco como a un perro. Lo invité a pasar. Le serví un coñac soberano, y escuché su historia, cómo Laura había autorizado un retiro erróneo, cómo Javier lo había encubierto con una sonrisa falsa. Tú eras mi ángel de la guarda, sollozó. Ángel. La palabra me quemó. Le prometí ayuda, pero no la del banco, la mía. Le di el contacto de un abogado laboralista en el barrio gótico, uno que odiaba a los Heredia desde la crisis del 2008. Mientras tanto, en casa, la tensión crecía. Javier empezó a interrogarme sutilmente. ¿Has oído algo raro en tus círculos, amigos periodistas? Quizás. Sonreí.
removiendo la sopa de ajo en la cocina. Solo chismes de telenovelas, cariño. Pero por dentro, la ira bullía. Recordaba nuestra boda en la Catedral de la Almudena, con el aroma a jazmín y las promesas eternas. ¿Dónde se había perdido eso? En las sábanas de un hotel en Sevilla, probablemente, con Laura gimiendo bajo su cuerpo sudoroso. El asco me revolvió el estómago. Decidí profundizar, contraté a un detective privado. Un ex policía de la UDYSEO con cicatrices derredadas antinarcóticos. Sigue a tu marido, le dije por teléfono, desde una cabina en la estación de Atocha. Y a la sobrina. Quiero fotos, videos, todo. Los resultados llegaron una semana después, en un sobremanila entregado en un café de Malasaña. Fotos granuladas, Javier y Laura en un piso franco en Usera, besándose con urgencia contra una pared desconchada. Un video corto, tembloroso, risas ahogadas, cuerpos entrelazados en una cama deshecha. Lo vi una vez, con el sonido bajo, y luego lo borré de mi mente. No era dolor lo que sentía, era poder. Ahora tenía munición real. El detective añadió un informe, Laura estaba embarazada. 3 meses. De Javier. El twist que no esperaba. El que convertía la traición en algo visceral. Irreparable. Me senté en el retiro esa tarde, bajo los plátanos que perdían hojas como confesiones tardías. Y lloré no por amor perdido, sino por la niña que nunca sería. Una heredia más en el mundo. No. Si yo podía evitarlo. El plan se refinó, no solo ruina financiera, sino emocional. Envié copias anónimas a Ramón, el patriarca, con una nota, la sangre no miente, pero el pecado sí. Esperé, con el pulso acelerado, mientras el sol se ponía sobre el estanque, tiñendo el agua de rojo sangre. La reacción fue inmediata. Ramón convocó una reunión familiar en su finca en Toledo, excluyéndome por razones de salud. Javier se fue furioso, gritándome desde la puerta, esto es obra tuya. Elena, ¿sabes algo? Negué con la cabeza, lágrimas falsas rodando por mis mejillas. Solo quiero que seas feliz. Feliz. La palabra era un veneno dulce. Esa noche, sola, abrí la botella de Rioja y brindé por el caos que se avecinaba. El invierno llegó a Madrid como un ladrón en la noche, con vientos del norte que azotaban las ventanas de nuestro ático y traían ecos de la sierra de Guadarrama. Noviembre fue un mes de susurros y sombras. Los leaks se multiplicaban en las redes. Foros como Forocoches bullían con teorías conspirativas sobre el Banco Heredia. Y El Mundo publicó un artículo vago pero punzante sobre irregularidades en la cúpula. Javier envejecía a ojos vista, sus trajes Armani colgaban flojos en un cuerpo que el estrés devoraba. Laura, visiblemente encinta en las fotos paparazzi, se refugió en Sevilla, alegando estrés prenatal. Estrés. Todos lo teníamos. Yo, en cambio, florecía en la oscuridad. Dejé de cocinar paellas elaboradas y opté por platos simples, como gazpacho frío que picaba en la lengua como mis pensamientos. Paseaba por el mercado de San Miguel, comprando jamón ibérico y queso manchego, fingiendo normalidad ante los vecinos chismosos del edificio. Elena, qué guapa estás, me decían las señoras en el ascensor. Guapa. Era la armadura de la venganza. El maquillaje que ocultaba las ojeras de noches en vela revisando datos. El detective me llamó una mañana de niebla densa, cuando el sol luchaba por asomarse sobre la Puerta del Sol. Señora Vargas, hay más. Ramón está presionando a Javier para que se divorcie. Dice que el escándalo podría hundir el banco. Divorcio. La palabra danzó en mi mente como un fandango triunfal. No lo pedí, pero lo acepté como un regalo envenenado. Javier llegó esa noche, con una botella de whisky escocés en la mano y los ojos inyectados en sangre.
Tenemos que hablar. Gruñó, derramando licor en el suelo de parqué. Se sentó en el sofá. Yo en el sillón frente a él, con las piernas cruzadas como una duquesa en audiencia. Ramón quiere que termine con Laura. Dice que es un error. Que el niño complica todo. El niño. Pronunció las palabras como si fueran un tumor. Lo miré fijamente, dejando que el silencio se estirara como un elástico a punto de romperse. ¿Y tú qué quieres, Javier? Mi voz era calma, un río subterráneo de furia contenida. Él se pasó la mano por el pelo canoso prematuramente, un gesto que una vez me pareció vulnerable y ahora solo patético. No lo sé, Elena. Esto nos ha destruido. Destruido. ¡Qué eufemismo! Le conté entonces, en voz baja, sobre las noches en que yo había llorado por nosotras, por el sueño de una familia que él había pisoteado. No mencioné las pruebas, no era necesario. Sus lágrimas cayeron, calientes y egoístas, y por un momento, casi lo compadecí. Casi. Vete con ella, le dije finalmente. Pero firma los papeles del divorcio mañana. No pelearé por nada, solo quiero paz. Paz. Mentira. Quería su ruina total. El divorcio se tramitó rápido, como un trámite notarial en la calle Preciados. Firma, sello, y adiós a 10 años de hipocresía. Me mudé a un piso modesto en Malasaña, con vistas a un patio de luces lleno de macetas de geranios y el bullicio de bares de vermú. Allí, rodeada de libros de Lorca y Machado, poetas que hablaban de duelos y desgarros, refiné el plan final. El jeque, ahora un aliado leal pagado con promesas de anonimato, preparó el golpe maestro, un virus que liberaría todos los documentos en un sitio web público, disfrazado de archivo ciudadano contra la corrupción. Incluía todo, los amoríos, los fraudes, hasta un audio robado donde Javier confesaba a Ramón, Elena nunca lo sabrá, es demasiado leal. Leal. La palabra me hizo reír, una carcajada seca que resonó en el piso vacío. ¿Leal? ¿Yo? Que había salvado su imperio mientras él me apuñalaba por la espalda. Contacté a personajes secundarios, hilos sueltos en la tela de la traición. Primero, mi amiga Carmen, abogada en el bufete de la Moncloa, que me dio acceso a contactos en el Ministerio de Economía. Cuidado, Elena, me advirtió en un café de Chueca, sorbiendo un cortado. Esto es jugar con fuego. Fuego. Sí, y yo era la antorcha. Luego, el inspector de Hacienda que había rechazado un soborno de Ramón en 2019. Lo encontré en una tasca de la Latina, bebiendo cañas con amigos jubilados. Señora Vargas, su esposo. Perdón, el ex. Es un cáncer, me dijo, con el bigote espumoso de cerveza. Le pasé una memoria USB con extractos selectos. Úsela bien, susurré. Sus ojos brillaron con la promesa de justicia postergada. El clímax se acercaba, tenso como la cuerda de una guitarra flamenca a punto de romperse. Una noche de diciembre, con copos de nieve falsos flotando en el aire húmedo de Madrid, el primer invierno blanco en décadas, recibí una llamada de Laura. Su voz era un hilo tembloroso, acento sevillano cargado de pánico. Elena, por favor. Javier dice que estás detrás de esto. El banco. Nos van a investigar. El bebé. No puedo perderlo todo. El bebé. Ahí estaba, el gancho emocional que casi me hizo flaquear. Imaginé una cuna en Sevilla, con mantas de encaje y sueños inocentes. Pero entonces recordé las facturas de mi madre, pagadas con horas extras que Javier dilapidaba en yates. Tú lo perdiste todo cuando te acostaste con mi marido, respondí, fría como el Guadalquivir en invierno. Colgué, bloqueé el número, y vomité en el baño, el asco mezclándose con la bilis.
Javier intentó reconciliarse una semana después. Apareció en mi puerta con un ramo de rosas rojas, empapado por la lluvia. El abrigo de cachemira chorreando en el felpudo. Perdóname, Elena. Fue un error. Laura no significa nada. Nada. Mentira. Lo dejé entrar, por curiosidad malsana, y nos sentamos en la cocina minúscula, con el olor a humedad y café quemado. Habló de amor renovado, de terapia de pareja, de empezar de cero en una casa en la sierra. Escuché, asintiendo, mientras mi mente calculaba el timing del virus. ¿Crees que puedo perdonarte?, pregunté finalmente, rozando su mano con la mía. Él asintió, esperanzado. Sí, amor. Somos nosotros contra el mundo. Contra el mundo. Sonreí. Y en ese momento, supe que el twist vendría pronto. No solo lo destruiría a él, sino a toda la red que lo sostenía. Navidad en Madrid es un carnaval de luces y hipocresía. El alumbrado de la calle Serrano parpadea como lágrimas falsas. Y las zambombas suenan en las plazas mientras las familias se reúnen alrededor de mesas cargadas de langostinos y turrón. Yo pasé las fiestas sola, en mi piso de Malasaña, con una botella de sidra asturiana y un plato de uvas pasas que no comí a la medianoche. 12 campanadas mentales. 12 traiciones contadas. Javier envió un mensaje: feliz año, Elena. Pensando en ti. Lo borré sin responder. Pensando en mí. Tarde. Enero trajo el frío real, el que cala hasta los huesos como las deudas del banco. La CNMV abrió una investigación formal, impulsada por mis soplos anónimos. Los periódicos del país, ABC, hasta el sensacionalista La Razón, destaparon el escándalo, nepotismo y fraude en el Banco Heredia, el fin de una dinastía. Ramón, el viejo león, rugió en una rueda de prensa en el Hotel Ritz, negándolo todo con su bastón golpeando el podio. Calumnias. Mi familia es intachable. Intachable. Qué delicia ver su máscara resquebrajarse en directo, con el pelo blanco revuelto y las venas del cuello hinchadas como raíces de olivo centenario. Javier me llamó esa noche, voz quebrada por el brandy. Elena, esto nos va a matar a todos. Ayúdame, por Dios. Ayúdame. La súplica de un hombre que nunca había pedido nada, porque siempre lo había tenido todo. Le dije que nos viéramos en el Café Gijón. Neutral, literario, donde Azorín y Umbral habían tramado revoluciones con tinta y absenta. Llegó demacrado, con barba de 3 días y un traje que olía a derrota. Pidió un carajillo. Lo bebió de un trago. Y soltó: sé que has sido tú. Los archivos. Solo tú los tenías. El momento se estiró, cargado de electricidad estática como antes de una tormenta en la Sierra de Madrid. Lo miré a los ojos, esos ojos que una vez me habían prometido el mundo, y negué con la cabeza. Pruebas, Javier. Siempre pruebas. Él se inclinó, desesperado. Laura va a abortar. El estrés. No aguanta. Y Ramón me ha desheredado. Todo por tu culpa. Tu culpa. Ahí estaba. El giro no era solo venganza mía, sino un dominó que arrastraba a inocentes. El bebé. La idea me atravesó como una navaja. ¿Era yo el monstruo ahora? Pedí un segundo carajillo. Lo sorbí lento, dejando que el anís quemara mi garganta. Tú empezaste esto, murmuré. Con tus mentiras, tus polvos en moteles baratos. Yo solo. Equilibro la balanza. Se fue llorando, tropezando en la acera nevada. Y yo me quedé allí, con el eco de sus sollozos mezclándose al jazz suave del piano. H símbolo 1 de 1 y H símbolo 1 ADN. La primera grieta en mi armadura. Esa noche, soñé con el niño no nacido, un pequeño Heredia con ojos de Javier, tendiendo las manos hacia mí desde un banco vacío en el Retiro. Desperté con el corazón en un puño.
pero el odio era más fuerte. Llamé al jeque, adelanta el lanzamiento. Mañana. El virus se liberó al amanecer, cuando Madrid dormía bajo una capa de escarcha. El sitio web explotó, verdades ocultas del Banco Heredia. Documentos, audios, fotos explícitas de Javier y Laura enredados como serpientes. Las redes ardieron, hashtags como Heredia fraude y venganza Elena, alguien me había calado, se volvieron virales. La bolsa se hundió un 20% en horas, clientes retiraban fondos en masa, como un éxodo bíblico. Ramón sufrió un infarto en su finca de Toledo, colapsando sobre su escritorio de caoba mientras firmaba cheques de emergencia. Javier me confrontó esa tarde, irrumpiendo en mi piso con llaves que aún conservaba. «Maldita seas», gritó, blandiendo el móvil con las noticias. «Has destruido todo. Laura está en el hospital. Sangrando. Sangrando». La palabra me paralizó. Corrí al hospital clínico. El tráfico un infierno de bocinas y sirenas. El corazón martilleando como un yunque. En la sala de espera, Ramón estaba postrado, tubos en la nariz. Su esposa latía impasible, murmurando rezos. Laura, pálida como un sudario, yacía en una habitación contigua. El vientre aún abultado pero los ojos vacíos. «¿Por qué?», susurró ella al verme. No respondí. Javier, desde la puerta, me miró con odio puro. «Vete al infierno, Elena». Infierno. Sí, todos lo habitábamos ahora. Salí al pasillo, las luces fluorescentes zumbando como avispas, y vomité en un cubo de basura. No por remordimiento aún no, sino por el peso de las consecuencias. El bebé se salvó, me dijeron después, pero el daño estaba hecho. La familia se resquebrajaba, pieza por pieza. En las semanas siguientes, las repercusiones fueron un tsunami. Arrestos, Ramón por blanqueo, Javier por infidelidad corporativa, un cargo nuevo que mis contactos habían inventado. Yo testifiqué anónimamente, desde una sala cerrada en los juzgados de la calle Jorge Juan. Mi voz distorsionada como en una película de espías. Sí, tengo pruebas. La prensa me cazó. ¿Quién es la vengadora del banco? Me escondí en el piso, con cortinas corridas, viviendo de Dilibe y de la tagliatella y sueños rotos. Pero el twist vino de donde menos lo esperaba, una carta de mi madre, encontrada en una caja de recuerdos que desempaqué en un arrebato de nostalgia. Escrita en 2000 Queens. Antes de su muerte, Elena. Si Javier te traiciona, recuerda, no eres su sombra. Eres Vargas. Sangre de mi sangre. Y los Vargas no perdonan, pero tampoco se pierden. No perdonan. Leí y releí, las lágrimas emborronando la tinta. ¿Era esto justicia? ¿O solo mi propia caída? Febrero en Madrid huele a jazmín prematuro y a humo de chimeneas. Un recordatorio de que, incluso en el invierno más crudo, la vida persiste con terquedad castellana. El juicio al Banco Heredia se convirtió en el circo mediático del año, flashes en los juzgados, tertulias en La Sexta, donde expertos diseccionaban mi venganza como si fuera un episodio de Gran Hermano. Yo, la sombra de Salamanca, como me bautizaron irónico, dado el barrio burgués que ahora me repugnaba. Me mudé de nuevo, a un apartamento diminuto en Lavapiés, el corazón multicultural de Madrid, donde el olor a kebab y tajine se mezclaba con grafitis de indignados y el eco de cantes gitanos desde tabancos improvisados. Javier salió en libertad condicional, con grillete electrónico y una orden de alejamiento que él mismo pidió. Me encontró una tarde de lluvia torrencial, cuando volvía de comprar naranjas en el mercado de Antón Martín. «Necesito verte», suplicó por mensaje. Contra todo sentido, accedí. Nos encontramos en el Parque del Oeste, bajo un roble centenario que goteaba como un grifo roto. Él estaba irreconocible, delgado, con gafas de pasta barata y un abrigo raído que no era suyo.
Laura se fue a Sevilla con el niño. Dijo sin preámbulos. Ramón murió anoche. Infarto masivo. El banco. Es mío ahora, pero en ruinas. Murió. La noticia me golpeó como un mazazo. Ramón, el titán implacable. Reducido a un cadáver en un amor de Toledo. Sentí un vacío extraño. No lástima, sino la vacuidad de saber que mi mano había apretado el gatillo. Lo siento, murmuré, mintiendo. Javier se derrumbó en el banco húmedo, sollozando como un niño. Todo por una aventura estúpida. Te amaba, Elena. Aún te amo. Amaba. Pasado. Lo miré, viendo no al hombre que conocí, sino al niño mimado que siempre había sido, criado en fincas extremeñas con sirvientes e expectativas infladas. Le conté entonces la verdad, toda, los leaks, el jeque, los contactos. No fue por celos, dije, mientras la lluvia nos empapaba. Fue por dignidad. Tú me robaste la mía. Él asintió, roto. Lo merecíamos. Merecíamos. Plural. El primer reconocimiento de su culpa compartida. Caminamos en silencio hasta las Cibeles, el agua formando charcos que reflejaban las luces navideñas tardías. En la fuente, bajo la diosa de bronce, me besó la mano de un gesto anticuado, herediano. Perdóname. No lo hice. Pero lo dejé ir, sabiendo que el perdón era un lujo que yo ya no podía permitirme. Las consecuencias se ramificaron como raíces de encina. Don Emilio ganó su demanda, recuperando su dinero con intereses y una disculpa pública del banco Residual. Carmen, mi amiga abogada, ascendió en su bufete gracias al caso. Hasta el jeque de Granada me envió una postal. Gracias por la lección. Ahora estudio ciberseguridad legal. Lección. Sí, todos aprendimos. Pero el remordimiento me acechaba en las noches, cuando el viento ululaba por las rendijas del piso en Lavapiés. Soñaba con Ramón muriendo solo, con el llanto del bebé no nacido, con Javier colgándose en su celda imaginaria. ¿Había ido demasiado lejos? Una mañana. Visité la tumba de mi madre en el cementerio de la Almudena, con un ramo de claveles rojos que compré en el rastro. Lo hice por ti, le dije a la lápida fría. Por nosotras. El viento se llevó mis palabras, y por primera vez, dudé. El segundo twist llegó en marzo, con la primavera estallando en Almendros del Retiro. Una carta certificada, remitida desde Sevilla, de Laura. El niño se llama Mateo. Javier no lo reconoce. Pero tú podrías ser su familia, si quieres. Familia. La palabra me desarmó. Adjuntaba una foto, un bulto regordete de 3 meses. Ojos grandes y curiosos. Una sonrisa desdentada. Mi corazón, endurecido como corcho de alcornoque, se ablandó un instante. ¿Redención? ¿O trampa? Llamé a Javier esa tarde, desde un locutorio en la plaza de Lavapiés, rodeada de inmigrantes charlando en árabe y wolof. Ve con ellos, le dije. Sé padre. Yo. No soy para eso. Colgué antes de que respondiera, y caminé hasta el río, donde el Manzanares lamía sus orillas con indiferencia. Allí, sentada en la hierba, lloré por lo que había perdido, no solo a Javier, sino a la Elena ingenua que creía en finales felices. El banco se vendió a un grupo francés por migajas, y Madrid olvidó el escándalo con la rapidez de un torero esquivando un cuerno. Yo encontré trabajo en una ONG de microcréditos en Vallecas, ayudando a inmigrantes a reconstruir vidas rotas. Ironía, ahora era yo la que equilibraba balanzas ajenas. Pero el odio no se iba, se transformaba en una cicatriz, un recordatorio de que la venganza es un fuego que quema al que lo enciende. Abril trajo azares a las calles de Madrid, un perfume embriagador que contrastaba con el hedor residual del escándalo Heredia.
Las terrazas de la Plaza Mayor se llenaron de risas y cañas heladas, como si la ciudad hubiera exorcizado sus demonios con un par de torrijas y un sol tibio. Yo, sin embargo, caminaba por Gran Vía con la cabeza gacha, evitando los titulares residuales en kioscos, el fin de una era, lecciones del caso Heredia. Lecciones. Qué eufemismo para mi odisea de destrucción. El clímax final no fue en un juzgado ni en una prensa, fue interno. Un duelo silencioso en el alma. Visité a Laura en Sevilla. Un viaje impulsivo en AVE, con el traqueteo de las vías como un pulso acelerado. La ciudad andaluza me recibió con su calor pegajoso. Naranjos en flor y el Guadalquivir serpenteando perezoso. Su piso en Triana era modesto, con azulejos sevillanos y un corral de vecinos que cantaban saetas a lo lejos. Mateo dormía en una cuna de mimbre, un ángel regordete con rizos oscuros como los de Javier. Gracias por venir, dijo Laura, ofreciéndome un vaso de mosto fresco. Sus ojos, hinchados por noches de vigilia, me miraron sin rencor. No te odio, Elena. Entiendo. Entiendo. 2 palabras que desarmaron mi armadura. Le conté todo, el dolor, la rabia, los planes urdidos en insomnio. Ella escuchó, acunando al niño. Y luego, Javier se fue a Barcelona. Dice que empieza de cero, sin dinero, sin nombre. De cero. Como yo, pero sin la culpa que me carcomía. Regrese a Madrid cambiada, con una foto de Mateo en el móvil como talismán. El remordimiento floreció entonces. Un rosal espinoso en mi pecho. ¿Había valido la pena? El banco destruido. Ramón muerto. Javier exiliado. Laura rota. Y yo, libre pero hueca, como una cáscara de almendra vacía. Encontré consuelo en terapia. Un psicólogo en Chueca que escuchaba mis confesiones sin juzgar, con tazas de té verde y nodos de empatía. La venganza es un ciclo, Elena. Rompe el tuyo. El twist definitivo llegó en mayo, con el calor sofocante que hace bullir las calles como una olla a presión. Una llamada anónima, el jeque. Señora, hay algo que no le conté. Cuando hacké los servidores, encontré un archivo sobre usted. Javier. Planeaba divorciarse antes de lo de Laura. Tenía un testamento falso, listo para quitarle la mitad de los bienes. Planeaba. Pasado. Pero el dato me heló, no era solo infidelidad, era un complot para despojarme. El odio renació, pero esta vez mezclado con alivio. Había actuado a tiempo, salvándome a mí misma. Escribí una carta a Javier. Sin enviar, fuiste mi veneno, pero yo fui tu antídoto. Vive con eso. La quemé en el balcón del piso en Lavapiés, viendo las cenizas danzar en el viento como confeti de feria. Ahora, trabajo en la ONG, enseñando a mujeres inmigrantes a navegar el sistema financiero español del mismo que yo había torcido. Don Emilio me visita a veces, con cuentos del nieto que nació sano, y brindamos con Ribera del Duero por segundas oportunidades. La venganza me dio justicia, pero no paz. Me enseñó que el odio es un espejo, refleja lo peor de uno mismo. Hoy, miro el skyline de Madrid desde el cerro de Garavitas 1. Espera, eso es Gibraltar, desde el teleférico del Retiro. Y veo no ruinas, sino posibilidad. Soy Elena Vargas, no la sombra de nadie. Y si el pasado llama, colgaré, como hice con las mentiras de antaño. El ciclo se cierra, pero las cicatrices quedan. En la ciudad de las 3 culturas, donde el pasado late bajo el asfalto, aprendí que la verdadera ruina no es perderlo todo, sino aferrarse a lo que te destruye. Y yo, finalmente, lo solté.